Buen día, Magister Robert. Buen día, compañeros. El día de hoy daremos una breve explicación sobre las citas. Son aquellas en las que se toman las palabras de otro autor y se reproducen en un texto propio, dando crédito a la fuente original. Existen dos formas de citar. Serían la cita narrativa y la cita parentética. En caso de la cita narrativa, se le da mayor énfasis al autor, el cual se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis e implica el uso de frase de citación. Por otro lado, en la cita parentética se menciona la idea. Los datos del autor y la fecha aparecen entre paréntesis, se le da mayor énfasis al texto y no implica el uso de la frase de citación. Cita textual. Se debe transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento. Al hacerlo, el texto se debe poner entre comillas acompañado de los datos del autor, año y número de página de donde se extrajo. En esta cita textual, su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Cita corta, menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Cita larga, más de 40 palabras, se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Tanto la cita larga como la cita corta se pueden citar de dos maneras, ya sea narrativa o parentética. El parafraseo. El parafraseo consiste en utilizar las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor. Es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación en caso se empleen. El parafraseo narrativo consta de que los datos del autor se mencionan al inicio de la cita. Se coloca su apellido y seguidamente el año de publicación entre paréntesis, como se ve en la imagen. En el parafraseo parentético, los datos del autor van al final del texto parafraseado e incluye el apellido y el año de publicación entre paréntesis, tal como se puede observar en el ejemplo. Reglas según número de autores. Un autor se puede mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión, en la citación debe mantenerse. Dos autores. Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por una Y, tanto en las citas narrativas como en las parentéticas. Tres o más autores. Cuando son más de tres autores, se cita el apellido del primero, seguido de la siguiente abreviatura, que significa y otros. Autor corporativo. Se emplea el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. Otras situaciones de citación. La primera, cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. En esta situación, los autores se van a colocar en orden alfabético. 2. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación, a los cuales le vamos a agregar letra a los años correspondientes. 3. La cita del mismo autor con diferente año. Se incluye el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes. 4. Cita con diferentes autores que comparten el mismo apellido. En este caso, vamos a incluir la inicial de su nombre a cada autor. 5. Cita de fuentes con distintas fechas, por reedición o traducción. La cita incluirá las dos fechas. 6. Cita de publicaciones sin autor. En este caso, se incluyen las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. 7. Cita de publicación sin fecha. Vamos a tener que incluir las siglas SF, que significan sin fecha. 8. Cita textual de material sin paginación. En este caso vamos a incluir el número de párrafo en que se encuentra la cita. 9. Cita de una cita. Se indicará entre paréntesis la obra en la que se hizo dicha citación. Citas que no requieren referencia. Número 1. Cita textual del discurso de participantes en la investigación. Se sigue el formato de citación general al interior del texto, pero sin incluir la referencia. Número 2. Cita de comunicación personal. En este punto se incluye llamadas, mensajes, entrevistas personales, seminarios, discursos en vivo, entre otros, lo cual se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta.